¿Qué es la activación? Al informarte o prepararte para un trasplante de sangre o médula ósea, posiblemente oirás muchas palabras nuevas. Una de ellas es activación. La activación se produce en las primeras semanas después del día del trasplante. Durante la activación, las células formadoras de sangre sanas, también llamadas células madre sanguíneas, comienzan a multiplicarse en el cuerpo. Encontrarás más información sobre esto en el video Cómo es el día de trasplante. Después del trasplante, las células formadoras de sangre sanas recibidas el día del trasplante se desplazan por el torrente sanguíneo para asentarse en la médula ósea. La activación sucede cuando las células comienzan a multiplicarse y se crean 3 tipos de células sanas nuevas: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos blancos combaten las infecciones. Un tipo importante de glóbulo blanco es el neutrófilo. Estas células se originan en la médula ósea y viajan por la sangre, donde encuentran infecciones y las combaten. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que ayuda a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. Las plaquetas ayudan al cuerpo a formar coágulos para detener sangrados. Si se daña un vaso sanguíneo, este envía señales a las plaquetas. Estas entonces se desplazan rápidamente hasta el daño y forman un coágulo para repararlo. Hasta que se activan las células nuevas, el cuerpo no puede combatir infecciones. Tu equipo de trasplante te dirá cómo reducir las probabilidades de contraer infecciones después del día del trasplante. Y mientras esperas que se activen las células, te extraerán sangre a diario para analizarla en un laboratorio. Los análisis cuentan cuántos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas tienes. El equipo de trasplante te dirá las cifras para que puedas ver cómo progresas. La activación se produce en momentos diferentes según cada persona. A menudo ocurre entre un par de semanas y alrededor de un mes después del día del trasplante. Los glóbulos blancos son las primeras células que se activan, luego los glóbulos rojos y las plaquetas. Es posible que necesites transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas para mantener las cifras en un rango seguro mientras esperas la activación. Es importante recordar que la situación de cada paciente es única. Tu experiencia personal con la activación dependerá de factores específicos, que incluyen el tipo de trasplante, el origen de las células nuevas, tu salud general, el estado de tu enfermedad y cómo tu cuerpo responde al trasplante. Durante tu recuperación, el equipo del trasplante te atenderá, tratarán los efectos secundarios que puedan ocurrir y te vigilarán cercanamente para ver si tienes complicaciones e infecciones. El equipo del trasplante y NMDP te guiarán y ayudarán en cada etapa del proceso, antes, durante y después del trasplante.